Bienvenidos a La Neta Madre por Graciela Pérez. Gente linda de La Neta Madre, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Ya se suscribieron al canal? Oigan, adivinen quién está hoy. Otro gran nutriólogo, yo ya estoy aquí ceseando, trastabillando. Otro gran nutriólogo que se llama Ricardo Sardiña. Este nutriólogo es famosísimo porque, les voy a contar una cosa, ve el tema del peso en sus distintos ángulos. No nada más se enfoca en el peso como tema emocional o el peso como un tema físico, sino que también ve la parte genética, ve el peso en distintas maneras, y hoy nos va a contar cómo es importante tener esa visión y no nada más quedarnos con un solo ángulo. Bienvenido, mi Ricardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Realmente pues vengo a compartir un poco de lo que yo hago y la perspectiva que tengo sobre el tema de nutrición. Cuéntanos un poco de ti, que eres nutriólogo, ya sabemos, o bueno, yo sé, pero que La Neta Madre conozca, que claro, te especializas en el tema del deporte y todo esto. Claro. ¿Qué? Mira, hace 8 o 9 años me comencé a dedicar al tema de la nutrición. Me enfocaba sobre el tema deportivo, que me parece que es un tema poco abordado. Después la parte de la consulta me comenzó a llevar hacia otros ángulos, que viene la parte de la nutrición clínica. Fui haciéndolo de manera autodidacta porque mi primera parte estudiada fue la parte deportiva. Y ahí fue cuando comencé a obtener respuestas, digamos, sobre las condicionantes del tema que a mucha gente le afecta, que es el tema del peso en general, que desde mi perspectiva es el menos importante, claro, porque hay una serie de factores y condicionantes alrededor que podrían hacer que mi resultado fuera totalmente distinto si yo no abordara las cosas desde la perspectiva del peso, estrictamente. Entonces, bueno, ahí cuando uno comienza a estudiar, creo que el tema fundamental es cuando tú abordas las condicionantes del peso desde la parte clínica, entiendes que para que tú llegues a un resultado óptimo necesitas primero regular la parte hormonal. Entonces, esa es una traba y una condicionante que encuentran muchas personas en su día a día para poder obtener un resultado óptimo. Aún así, esos condicionantes hormonales también influyen o interfieren en los resultados que tienes en una condicionante deportiva. Cuando yo estoy enfocado en la parte deportiva, necesito resolver la hormonal y viceversa. De ahí viene lo que todo mundo encuentra como una condicionante difícil de abordar, que es la parte del peso, porque se ha vuelto un tema complejo como para resolver técnicamente, porque la alimentación es muy compleja hoy en día, porque tenemos una alimentación muy cruzada en cuanto a carbohidratos, proteínas y vegetales, que es difícil integrar de una manera ordenada. Para eso es el valor de alguien que te dé una orientación sobre el tema de nutrición. Desde mi perspectiva, la nutrición no va sobre una dieta. La dieta está mal enfocada en el concepto. Para mí la dieta es una rutina. La rutina tiene que ver con lo que a mí me conviene comer. Entonces, desde mis características personales, porque es el principio fundamental de la alimentación, que sea bioindividual, y ahí es cuando se rompen muchos esquemas y muchas ideas que tenemos alrededor de la comida. Cuando yo entiendo esa parte y puedo segmentar a la población en función de lo que están buscando, puedo encontrar una estrategia correcta. El tema de referirme a la dieta es encontrar que la dieta sea mi rutina. Todo mundo tiene una rutina. No le gusta que le digan que debe de tener una rutina, pero la tiene. Basada en malos hábitos o buenos hábitos. Y en ese sentido, si yo tengo una orientación correcta y estoy entendiendo cuál es mi problemática y estoy permitiendo que los procesos metabólicos se cumplan porque no hay interrupciones, porque los alimentos son los apropiados, entonces yo voy a encontrar una respuesta adecuada. Así, si una persona está en un tema de performance, que esté buscando una subida en su valor de capacidades físicas o su nivel de resistencia,
va a obtener en los alimentos lo que busca porque lleva la estrategia correcta dentro de todos los marcos teóricos, porque la alimentación es sumamente abundante, ¿no? Hoy en día hay muchísima información alrededor de los marcos teóricos que deben de seguir. Procesos cetogénicos, ayunos intermitentes, vegan, llámalo como tú quieras, low carb, hiperproteicas, híbridas. En esos marcos, yo siento que el valor que tiene quien diseña es que pueda leer qué condicionantes tiene. En Europa hay una corriente muy fuerte sobre el tema de la nutracéutica. La nutracéutica es obtener los nutrientes de la suplementación de aquello que no puedo obtener del alimento por condicionantes específicas, por restricciones del tipo de alimento que hay en la zona o por déficits para metabolizarlo. Si nosotros utilizamos ese concepto de nutracéutica y lo trazamos de una manera que puede ser empírica, porque no está al alcance de todos hacerlo desde una manera científica, de una manera empírica puedes diseñar un esquema de alimentación que se rija sobre las condicionantes de salud de la persona y entonces vas a mandar un pool o un armado de alimentación completo que te dé una ganancia y que te permita que tenga sentido. Ahí yo haría una pausa. El tema del peso tiene dos condicionantes fundamentales. Yo puedo perder peso a través de la disminución del tejido graso y el incremento de tono muscular, o puedo perder el peso desde la disminución del tejido muscular y la báscula engañarme. Ahí hay un problema de interpretación para mí. La interpretación está en la báscula. La báscula es lo que nos rige para poder decidir si estoy por el camino correcto. Pero la realidad es que lo que nos debería de mover es la conversión de las masas para poder entender si el peso está dentro de un body mass index correcto para la persona. Si ese fuera la condicionante, entonces las personas dejarían de tomar esquemas de alimentación restrictivos a nivel proteico, que lo que va a hacer es disminuir su peso de manera ficticia. Porque en el momento que esa persona toque ese efecto rebote del que hablan, de que consuma una proteína con un carbohidrato, que es un sistema que el cuerpo reconoce para construirse muscularmente, la subida de peso va a ser alta y rápida. Entonces, ahí te vas a mover a un tema emocional, a un estado emocional en donde va a ser una dificultad tremenda porque tú estás haciendo una cantidad de restricciones específicas todos los días, o un sacrificio, una restricción de alimentos de un perfil en particular para lograr algo que que te cuesta mucho trabajo obtener, a lo mejor en fechas, en días o en semanas o en meses, y que es fácilmente recuperable. Pero se recupera porque está mal entendido el mecanismo en el que el cuerpo construye la masa muscular. Entonces, si yo entendiera esa parte, que para mí es el valor de quien te hace un esquema de alimentación, que te explique, que te guíe, que te acompañe, no que te diseñe. El diseño del esquema de la dieta puede ser bastante simple. Los alimentos son los mismos para todos. Nadie va a encontrar el hilo negro sobre la alimentación. Estamos hablando, o sea, en el esquema de las proteínas, vegetales, carbohidratos, grasas. Lo que es útil es en qué momento lo acomodas y en función de las características de la persona, qué momento sacas en la ventaja de ese alimento. Entonces, si el peso está resuelto a nivel emocional, yo tengo una mejor convivencia conmigo. Para mí el verdadero valor de tener salud a través de la alimentación es que tú estés bien contigo mismo. Cuando tú logras ese estado de paz interior, en donde tú te reconoces y te aceptas como un individuo que te gusta, o puedes convivir contigo mismo, en ese momento el resto de las cosas fluyen. Y entonces sí permea desde otra perspectiva, porque se vuelve un tema de salud emocional. A veces es difícil entender que yo vengo arrastrando una problemática de nutrición y que eso no me permite tener una convivencia saludable con los demás. Claro. Pero la realidad es que sí existe. Y esa frustración y esos deseos de querer cambiar sin poderlo hacer van generando una energía negativa a mi alrededor. Para mí, en mis años de experiencia y de compartirlo, creo que ese es el mayor valor. El resultado de la parte estética, de la disminución del tejido graso, del incremento de tono muscular, ese es un plus, ese es un regalo, es llevarte a un nivel más alto de lo que tú tenías, tu mejor versión, por así llamarlo, ¿no? Pero al mismo tiempo que, como si lo vieras desde una perspectiva de un atleta que llega a un nivel de competencia muy alto.
Pero lo importante para la gente normal, bajo condiciones diarias, es encontrar ese punto de equilibrio. Y de ahí vendría la condicionante de cómo controlo lo que yo ya hice. Si yo ya logré acumular una disminución de peso suficiente, ahí la pregunta es, ¿qué esquema de alimentación debo de sostener para que yo pueda convivir con lo que a mí me gusta? Entendiendo en qué punto de mi vida estoy. Porque los factores sociales, familiares, los niños, las escuelas, el ritmo de trabajo, eso determina la adherencia de la dieta. Entonces, si tú sabes mover tu estrategia en función de lo que necesitas comer y tienes claro el panorama, no necesitas caer en errores o alimentos equivocados que van en contra. Claro. Para mí no hay que satanizar ningún alimento. Todos claro. Estamos expuestos a una amplia gama de alimentos de todo tipo, hasta lo que consideramos negativo. La clave y la pregunta correcta es, ¿mi esquema de alimentación lo tolera o no? Claro. Para que yo sepa si tengo que renunciar por un cierto tiempo a ese tipo de alimentos para lograr un objetivo en particular. Claro. Entendiendo que estoy buscando un objetivo particular. Claro. Si en la nutrición hubiera un tema de diagnóstico y tú pudieras decir, porque es algo que no se da, si tú pudieras poner en un plano claro cuánto tiempo vas a hacer algo, para qué y por qué, entonces la adherencia del perfil de la alimentación sería infinitamente mejor para el paciente, sería un proceso más llevadero. Ahí, cuando tú entres en ese punto, vas a poder sostener todo lo que tú trabajaste durante meses, semanas, porque la genética, eso es lo que determina al final del día el resultado. Claro. Conozco gente que trabaja tremendamente y que tiene índices de grasa del 16% y gente que trabaja el 50% de eso y tiene índices de grasa del 8%. Claro. Y entonces ahí te viene la pregunta, ¿no? De toda la gente linda que nos está viendo. Es como que tú llegas y dices, oye, le invierto 4 horas de ejercicio porque quiero estar igual que la modelo o el modelo que estoy viendo en la televisión, ¿no? Entonces se la viven y ya sabes, te sale el comercial de abdominales, no sé qué, Entonces dice, yo voy a comprar esa máquina porque yo voy a estar igual a esa persona. Pero ¿sabes qué? No, o sea, creer eso, con lo que tú dices, es un error y vas a vivir frustrada o frustrado porque vas a decir, oye, es que yo quiero estar igual, pero tu genética no te lo permite. Totalmente. Entonces, ¿en qué punto, no? Si es una persona muy delgada o una persona que está pasada de su peso, ¿en qué punto ellos podrían sentirse bien con ellos mismos? Por supuesto. Si ellos se comparan. Sí, o sea, para mí la comparativa no es adecuada porque no entendemos contra quién me estoy comparando y cuál es el antecedente, ¿no? O sea, podríamos entender que un trabajo físico específico en un gimnasio, de aquellos que están muy desarrollados muscularmente, tendría que yo entender qué condicionantes hormonales hay atrás de eso para que él logre esa calidad muscular. Entonces, ahí, si yo estoy dispuesto a hacer ese trabajo físico y a llevar esa condicionante de carga hormonal, adelante. Es una decisión muy personal. Pero en el entendido de cuál fue el camino o cuál es el camino que tengo que recorrer. Y que cuando me meto en esas condicionantes necesito la ayuda de un especialista a nivel endocrino. Endocrino, para que yo pueda desarrollar la estrategia a nivel nutrición, pero también tenga los parámetros correctos a nivel hormonal. Porque en el momento, o sea, cuando tú ves, a diferencia de la estética, de la báscula, cuando tú haces un cambio de alimentación específico, tú estás guiando estrictamente, porque eso es lo que te permearon durante años, que es el número que tú ves en la báscula. Estrictamente. Claro, sí. La realidad es que tendríamos que dejar hablar a nuestro cuerpo y la química sanguínea nos podría dar una perspectiva totalmente distinta de lo que cómo absorbe el cuerpo lo que nosotros estamos comiendo. Entonces, ahí, en mi experiencia, yo diría, lo más interesante es poder entender cuando una persona, por ejemplo, un adulto mayor, que estemos hablando de una nutrición geriátrica, que es un arte darle de comer a un adulto mayor porque el volumen nutricional en peso neto es muy bajo. Entonces yo necesito que la calidad nutricional y la absorción sea sumamente alta para que esa persona llegue con dignidad a la vejez. Yo con los pasos de los años voy
voy cambiando mi perspectiva, porque yo cuando inicié a estudiar nutrición decía, ok, yo estoy obsesionado y viendo la perspectiva de la definición, ¿no? Porque eso es lo que a mí me movía. Y yo me sentaba con el de enfrente a entender lo que él estaba pasando para llevarlo yo a mis conceptos. Y eso es un grave error. Yo tengo que entender qué está pasando el paciente para poderlo trasladar y guiarlo hacia el lugar en donde él está cómodo. En ese momento, yo podría entender que la nutrición, a pesar de que son los mismos nutrientes para todos, tiene perspectivas distintas. Y entonces la estrategia es la que tiene el valor, no el valor calórico. Yo diría que si nosotros echáramos un vistazo atrás y viéramos que si el valor calórico de las dietas, hoy que está tan de moda el tema del etiquetado, yo lo veo un poco como con un tanto de ironía, porque digo, si nosotros hiciéramos una sumatoria del valor calórico de los alimentos a diario, que conozco pacientes que llevan un registro perfecto en apps, porque hoy en día es muy fácil, y tomaran ese registro, la pregunta es, ¿por qué no tienen el resultado que ellos están buscando óptimo? ¿Por qué? Porque hay muchos factores condicionantes atrás, de los cuales determina cómo absorbes la comida y cómo se resguarda en el cuerpo. Y entonces el camino sería un tanto más sencillo para poder definir qué esquema de alimentación voy a llevar y por cuánto tiempo y para qué. Entendiendo que la alimentación es cambiante. Lo que para ti hoy, Grace, es sumamente importante y que necesitas un volumen nutricional específico a esta edad, en 10 años va a ser una idea obsoleta para ti. Claro. Porque los nutrientes cambian y porque tu demanda cambia, porque vas a tener una pérdida importante de masa muscular. Y si no lo comienzas a atender desde tiempo atrás, es algo que te va a alcanzar y ya no puedes revertir fácilmente porque no tienes la carga de trabajo físico como para poderte desarrollar muscularmente de nuevo. Entonces, si a mí me preguntas, yo en lo personal, cuando llevo nutrición de mujeres en rangos de 45, 50, 55 años que vienen con el tema del peso, le digo, el peso te lo regalo. Eso es consecuencia. Realmente lo que me interesa es generar un cambio en donde tu tono muscular incremente al paso de los años, porque no es algo que voy a convertir en semanas o en meses. Esto es un tema de interpretación de la comida, de la rutina que vas a tener. Claro. ¿Tú crees que para estar sano, forzosamente tienes que hacer ejercicio? ¿O se podrá llevar una nutrición sumamente balanceada sin hacer ejercicio? Una gran pregunta. Mira, cuando yo comenzaba, yo orientaba a todo el mundo a entrenar fuertísimo, porque yo venía de esa escuela de entrenar fuerte. Entonces viene un poco como de la idea del no pain, no gain. Pero sí, hoy, muchos años después, te digo, vamos a entender en qué punto estoy. Si yo me dedico a las actividades deportivas y tengo que dar mi máximo, es mi obligación, porque para eso me pagan, para dar mi máximo esfuerzo y rendimiento en una tarea en particular. Entonces, mi vida gira en torno al entrenamiento y a las capacidades físicas. Y entonces la suplementación y la comida tienen un peso muy importante. Para el ciudadano general, para la persona en el día a día, esos conceptos no aplican porque los rebasa la vida. Claro. Los rebasan el tema de los niños, la pareja, los viajes. Claro. Y entonces tú necesitas encontrar una manera de sostener lo que haces, que a final del día tú sepas que tu volumen nutricional es alto en tus decisiones diarias y que vas a cometer errores porque todos los van a hacer. En tu dieta no estaba tomarte un refresco, una soda o comerte un pastel. No va a pasar nada. No se tiene que llevar a ese grado extremo de eliminarlo de la dieta, salvo que el perfil de la dieta en ese momento en particular sea sumamente necesario. ¿Por qué? Por condicionantes clínicas, por temas de sobrepeso, por condiciones hormonales, cambios en el periodo menstrual. Todo eso lo vas encontrando a través de la experiencia, como las hormonas hablan de más.
todas las problemáticas de salud que nosotros tenemos pueden ser abordadas en una muy buena proporción de un 70, 80, 90% a través de la nutrición. El tema es que somos inmediatos hoy en día. Hoy queremos una pastilla que nos resuelva todo, porque todo es inmediatez. Pero a final del día lo que estás haciendo es tapando el hoyo. Hay una problemática que se medica o se interviene desde un punto de vista clínico para poder resolver mi problemática en el corto plazo, pero yo sigo teniendo una disfunción. Entonces, el día de mañana, cuando tenga 45, 50, 55 años, me voy a encontrar con el problema. No le puedo dar la vuelta. Pero entonces, si haces ejercicio, no, más bien, si no haces ejercicio y comes muy bien. Me desvío un poco, pero ¿qué podría? 100%. Yo te diría, antes de preocuparte por dedicarle el tiempo al entrenamiento, que el entrenamiento debería ser un tema recreativo. De entrada, yo diría, ¿qué te gusta hacer? Claro. Porque la integración de la actividad física tiene que ver con cómo me siento yo, que me sienta cómodo con el perfil de la actividad, porque hay personas que no están hechas para ciertas actividades. Entonces, si desde ahí hubiera una separación desde jóvenes de la intención del deporte para que yo me sienta identificado con la actividad, entonces, cuando la actividad rige mi alimentación, voy a encontrar un punto en donde voy a decir, de acuerdo, a mí me gusta practicar yoga. Ese es mi esquema favorito. Si yo voy a poner esa como base o sustento, entonces tengo que entender que mi diferencial calórico por esa actividad física no rebasa los 150 kilocalorías hora. Entonces, no porque yo entrene, tengo permisos, porque claramente yo tengo que ajustar o acotar mi alimentación en función del perfil de la actividad física. Claro. Entonces, si yo estoy en temas de construcción muscular y hay gente que me da, al principio cuando iniciaba me decían, estoy dispuesto a entrenar 6, 7 días a la semana. Hoy cuando me lo proponen les digo, piénsalo 2 veces, porque eres rehén tu resultado de ese nivel de actividad física. Entonces, tú dime si puedes llevar ese volumen de actividad física diario durante cuánto tiempo si no te dedicas a eso. Entonces, si te vuelves más inteligente, para mí mi fórmula sería el máximo de resultados con el mínimo de esfuerzos, entendiendo que yo soy una persona que me esfuerzo muchísimo en lo que hago. A mí me encanta dar mi 100, pero hay que saber elegir nuestras batallas y entender en dónde nos conviene concentrar nuestra energía. Si no, es un tema que nos va a rebasar. Por eso tú ves población joven que a los 15, 18, 20, 25 años tenía capacidades físicas superiores, tenían un nivel de actividad importante y a los 45 años tienen sobrepeso enorme. Problemas de diabetes, por la alimentación, hipertensión. Siguieron con la misma alimentación y hacían menos ejercicio. Claro, pero me parece una fórmula muy básica. Pero si desde aquellos que nos preparan en el deporte no nos dicen, ¿no? Porque pasa mucho con los futbolistas profesionales, ¿no? Que tengo ex futbolistas profesionales y claro, su volumen de alimentario era 3.500, 4.000 kilocalorías diarias. Por el ejercicio que hacían. Pero, a ver, frena, mi rey. Cuando tú ya terminaste ahí, no puedes seguir con ese volumen alimentario. No hay manera. Pero ni tanta hambre te da tampoco, no inventes. Siguen. Te acostumbras porque tú vas generando demanda, porque no es que te acostumbres a comer mucho, a la respuesta de la glucosa en sangre. Eso es a lo que el cuerpo te va requiriendo. Tú consumes 25 gramos de azúcares al día. El día de mañana vas a ser apto para consumir 30, 35, pero tranquilito. O sea, ni lo vas a sentir. Solamente vas a tener la necesidad de consumirla. Y cuando te des cuenta y voltees, vas a traer consumos de 80, 85, 90, 110 gramos de azúcares al día. Es una bomba. Ninguna parte ningún cuerpo está diseñado para poder recibir esa cantidad de azúcares. Aunque, si somos justos, yo dentro de todas las corrientes, porque la nutrición tiene una condición bien interesante. En la nutrición no hay nada escrito, no hay estudios a doble ciego, porque la nutrición no es un factor de negocio, no es una enfermedad que me interese abordar para que yo pueda generar un negocio adicional, una pastilla. Ya sabes, se aborda el tema de la obesidad, pero no el de la nutrición. Dentro de todas esas corrientes empieza a estudiar qué es lo que pasa y por qué el sujeto, el individuo o la persona sube de peso. Yo con la teoría que me quedo es la unión de los nutrientes. La unión de los azúcares o carbohidratos complejos con las grasas es sumamente negativa. Pero
azúcar con grasa. Sí, o pero sea, es que está en todo. O sea, claro. El pan. Claro, el pan, las cosas fritas. O sea, en los guisos. Lo que pasa es muy curioso. Nosotros, si analizamos cómo cocinamos, es sumamente interesante voltear a ver cómo mezclan la comida. Si tú haces un guiso en específico que se podría conseguir o entender como un guiso tradicional, que puedas utilizar un pollo deshebrado con papa, que eso es sumamente común en México. Sí. Y lo acompañas con una tortilla. O sea, hay un doble carbohidrato. ¿Por qué lo haría? Y si consumo un agua azucarada, estoy en un triple carbohidrato. Claro. En una ingesta cortita. Claro. Entonces, el valor calórico no es el tema, es la acumulación y no de los carbohidratos, porque no hay que satanizar. No todos los nutrientes son importantes. Es cómo están mezclados entre sí. Entonces, de ahí viene el estudio de la problemática de la obesidad. Por eso, si te fijas, los países más obesos, Estados Unidos, Inglaterra y México, porque su alimentación está sumamente cargada de la mezcla de azúcares, carbohidratos y grasas en su elaboración. Wow. Oye, pero ¿qué tip nos puedes dar aquí en La Neta Madre? O sea, digo, obviamente los que podamos iremos contigo, los que por chamba, lo que sea, no podamos ir contigo. ¿Qué tip en general nos podrías dar para comer, para llevar una alimentación saludable? Yo tendría 2 ideas que me parecen buenas, aplicables, porque el tema de un tipo de una ejecución de una dieta es si se vuelve difícil de ejercer. Ese tema está, o sea, lo vas a dejar de lado. De por vida, ¿no? Ajá. Entonces yo diría un muy buen cambio. O sea, una de las problemáticas en la acumulación de la grasa es los picos glucémicos. Los picos glucémicos vienen de una saturación de carbohidratos en la alimentación o inclusive de una saturación en las proteínas con un carbohidrato. Entonces lo que yo pensaría que podríamos hacer es romper el esquema cultural, que es dejar de comer pan, totopos, arroces, sopas a base de calabaza, zanahorias, pasta de inicio, porque ahí estoy generando el pico glucémico. Hasta la calabaza, que es una verdura, cuando se hierve pasa un índice de carbohidratos a 28 gramos por cada 100. Comerte 100 gramos de producto de algo, de una verdura, es facilísimo. Te los comes en cualquier cosa. Entonces, si yo me como una sopa de verduras, no estoy diciendo que la sopa de verduras sea mala. Lo que estoy diciendo es que ahí hay un conteo de carbohidratos que yo debería considerar. Entonces, cuando yo estoy considerando que tengo 2 carbohidratos en conjunto en una sopa y mi siguiente plato es una proteína con un carbohidrato, arroz, papa, elote, lo que me diga, tortilla. Es ahí en donde yo pondría el ojo y diría, podría cambiar mi esquema de alimentación, entrar con los vegetales primero junto con la proteína y después el carbohidrato, porque ya no genera el pico. Claro. Eso sería para mí, eso yo lo mando como una estrategia específica cuando las personas van de viaje, porque cuando vas de viaje, si tú ya llevas un acumulado de pérdida, entras en el shock. O sea, dices, ¿qué hago? Yo ya perdí 9, 6, 2, 15 kilos. No los quiero recuperar. Tú en un viaje no vas a perder, vas a contener. Entonces, en el contener del viaje tienes que tener reglas específicas para que puedas entender la alimentación y adaptarte a lo que vas a encontrar en el lugar, porque el lugar a lo que vas es una experiencia gastronómica dentro del viaje. Entonces necesitas tener la flexibilidad para comer absolutamente de todo. Claro. Si me regreso, otro tip importante para mí sería, además de no mezclar los carbohidratos, cuidar el índice glicémico de los alimentos. O sea, he sabido que es un país que tiene un problema serio de obesidad y de diabetes. Para mí, en lo personal, espero que no suene como llevarlo por lo ligera, pero la parte de la diabetes es un tema de intención. Salvo que la diabetes sea tipo 1, yo te diría, pues es un tema de vocación, de decir renuncio y no renunciar a comer todos los alimentos. Renuncio a tener un mal hábito. Y el mal hábito implica que el índice glucémico del alimento sea el correcto. Si yo hago una comparativa y digo, ok, en casa podría tener un arroz blanco que tiene un índice glucémico muy alto, de 75 puntos, o un índice bajo de un arroz salvaje. Es arroz, mismas condicionantes de alimento, totalmente distinto el índice glucémico. Qué maravilla. Entonces, arroz salvaje,
No, hay que tener todos arroz salvaje en la casa. Arroz salvaje. Las tortillas, ¿qué onda? A mí no me encantan. La chela. A ver, a ver, yo te diría, si la persona dentro o sea, como te decía, a mí no me espanta absolutamente nada. Sí. Si alguien viene y me dice dentro de mi vida, lo importante es tomar. Ok, yo me tengo que poner en el lugar del paciente. Sí. Tengo que entender que él es parte de su integración social. Entonces, tiene que encontrar un equilibrio distinto en la comida. Si él va a consumir alcohol, no debería de ser una limitante para que lleve un esquema de alimentación. Lo que vas a hacer es compensar que en la dieta haya un equilibrio distinto para que cuando tú metas ese carbohidrato no subas. Claro. O el cuerpo pueda procesarlo, porque el tema es de procesamiento. Claro. Ahí, si hay una insulina que esté sensible, porque la alimentación es correcta o porque tienes la suplementación correcta, vas a lograr un buen efecto, que es que cuando el cuerpo recibe un carbohidrato, lo consuma, lo rompa y lo desdoble, en ese momento sea apto para consumirlo rápidamente y no lo resguarde, que ese es nuestro problema general. Claro. Y más por razas. O sea, mientras más blancos, más acumulaciones específicas vas a tener de grasa en particular. Pero si lo entiendes bien, y el factor de la edad. O sea, entendiendo que el cambio, creo que eso le va a interesar a la gente que nos ve. Entendiendo que una de las preguntas importantes más allá del peso es, diablos, levanté y 10 años después ya las caderas las tengo muy crecidas o ya tengo pancita, bla, bla, bla. Ese tema es fundamentalmente hormonal. ¿Qué pasa? Yo tengo una disminución de las funciones de la insulina. ¿Por qué? Porque al paso de los años, de los malos hábitos, estoy generando picos constantes. Entonces es menos receptiva al consumo de los carbohidratos. Esa hormona en particular tiene una cointeracción directa con la tiroides y esa también rige las funciones de la testosterona. Entonces, para que yo pueda construirme muscularmente, necesito que esa hormona esté a tope. Con el paso de los años, yo voy a ir disminuyendo mis capacidades en esas hormonas. Si a eso le sumo que no hay actividad física y a eso le sumo que hay malos hábitos alimenticios, por supuesto que voy a ver que mi tono muscular disminuye de manera muy rápida. Claro. Pero a final del día, si yo me pongo a dieta, no voy a resolver eso. Solamente voy a resolver el peso, pero no estoy resolviendo el balance hormonal. Claro. Porque la alimentación, si nosotros volteamos 20 o 30 o 40 años hacia atrás, en la alimentación, cuando tú hablabas de una rutina o de una dieta o de un programa en particular, era restringir. Tú quitas un macro, quitas 2 macros, te quitas los carbohidratos o quitas las grasas o disminuyes el valor calórico. Pero se les olvida decir que cuando yo estoy en una restricción, estoy renunciando a unos nutrientes que son sumamente importantes para el proceso metabólico. Mi obligación es que si yo los restringo, los tengo que suplementar para que el cuerpo pueda seguir operando. Claro. Si no, a los años yo voy a empezar a tener problemas, claramente. Claro. Oye, ¿y cómo le hacen los niños? Por ejemplo, con esto, ¿cómo se le hacen los niños para cuidar la alimentación de los chiquillos, ¿no? Que quieren comer dulces. Siento que ahí es un tema, en lo personal, a mí me llama, porque yo fui un chico muy bajito. Me costó mucho trabajo crecer. Entonces, cuando llegan los padres con los hijos con problemas de crecimiento, yo he estudiado un tanto esa condicionante y digo, primero es un tema de tabú. Cuando tú hablas de suplementar a un niño, se prenden las alarmas, porque la suplementación está pensada en que tú debes de ser un atleta. Entonces empiezan todas las trabas sociales sobre si debo de suplementar a mi hijo o no. Hay muchas fórmulas que hoy consumen los niños que son suplementos. Son aditamentos nutricionales porque no los pueden obtener del alimento, no llegan a ese volumen. Si yo rompo ese esquema, esa idea, entonces mi pregunta ahí, ¿qué tipo de nutrientes son sumamente importantes para un niño? Para mí, zinc, magnesio, calcio, omega 3. Partes fundamentales de la alimentación de un niño. ¿Qué va a pasar con el niño? Tú no puedes tratar de llevar al niño a una alimentación guiada como un adulto, porque no tiene ese nivel de conciencia. Es más, aquellos jóvenes que van conmigo que tienen 18 o 17 años, me pongo en su lugar. Lo último que me interesa
a mí es escuchar a alguien que me hable de nutrición a esa edad, Claro, porque claro. yo no entiendo los alcances. Claro. La conciencia viene desde el padre. Sí. El padre está tratando de formar, pero el padre tiene que formar desde que el niño tiene el hábito. No quiere reformar el hábito cuando ya es un desastre Sí. a los 15, 18 años y es un pleito para ellos. Sí. Por eso terminan soltando. Entonces, ¿qué tienes que hacer con un niño desde mi perspectiva? Negociar. Tienes que hacer la vida suave, alegre, en donde haya colores, en donde experimenten, en donde vean una experiencia más interactiva en entender qué tienen que comer que en un papel que diga una dieta. De hecho, para mí el régimen del papel es para el papá, para que el papá sepa qué tipo de alimentos debe de integrar. En un niño, si yo hubiera tenido esas perspectivas desde joven, Claro. yo hubiera tenido unas tablas. Hay unas tablas de nutrición que se llaman Andy, que tienen un valor nutricional específico, que miden el score nutricional de un alimento en particular y te llevaría sorpresas sobre lo que nosotros encontramos. Claramente lo que es altamente nutritivo a nivel micros no le va a gustar a nadie. La selga, el berro, claramente no se lo van a consumir. Entonces lo que tienes que hacer es buscar la manera en que tú lo integres para que dentro de un batido, un zumo o una preparación de un alimento tenga el valor total nutricional que él necesita para que su crecimiento no pare y para evitar condicionantes de resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque cuando llegue al colegio, lo que va a encontrar son solo empacados y que va a encontrar convivencia social. Y no veo a ningún padre que esté atrás del niño diciéndole, sí. no puedes comer eso. Sí. Entonces se volvería un tema muy difícil. No, y si van a la fiesta van a romper la piñata, pero igual antes de darle el dulce que coma proteína o verduras. Ahí viene un tema bien importante. Si nosotros entendemos que lo que sacia, mucha gente cuando trata de hacer un cambio de alimentación se frustra porque lo que hace es restringir. Claro. Cuando restringe, Sí. baja el valor calórico y quita alimentos. El tema aquí es que el índice proteico de la alimentación es pobre. Las dos hormonas que regulan nuestra saciedad son la grelina y la leptina. Esas dos hormonas tienen una interacción directa con la proteína. Todas las dietas que hoy nosotros hablamos o todos los alimentos que se venden hacia el público con la intención de controlar o saciarnos tienen que ver con un índice proteico más alto. Entonces, si nosotros entendiéramos que si la alimentación tiene un balance alto en proteínas, es difícil que yo tenga cravings. Claro, porque estás nutrido. Y estás lleno. Claro. O sea, hay un disparo de una señal que es hormonal. Pero igual se come la mitad del dulce. O sea, Claro. pero tú ya le diste proteína y ya él se come. Ahora, como padres, yo puedo elegir. Oye, tengo un panorama extenso de golosinas. Voy a analizar qué índice de azúcares tienen. Claro. Porque la respuesta es totalmente distinta. No es lo mismo que yo consuma en una masa total de 100 gramos, 75, 80, 85 gramos de azúcares y carbohidratos disponibles a que yo consuma 30. Es una golosina. Claro, totalmente. Está bien, pero la distribución es totalmente distinta. Es como las corrientes de los alimentos saludables hoy. Sí. ¿Qué juzgas en el alimento que es una tortilla de nopal o una tortilla de maíz o una tortilla de coliflor? El índice de carbohidratos. Claro. La construcción. Sí. Pero a final del día, lo que vas a buscar es que el alimento no tenga esos picos glucémicos. Ok. Y tú vas a estar mucho más cómodo, en tu cuerpo, en la operación de tu cuerpo para que funcione bien. Eso es lo que yo haría. ¿Y esas vitaminas que recomiendas para los niños, cómo se las das? Si son cápsulas. Literal, tienes dos alternativas. Si son tabletas, las puedes moler, depende, porque esas tabletas regularmente son grandes, pero es un tema de beneficio. A mí todavía me tocó una parte en donde me suplementaron con emulsión de Scott. O sea, la emulsión de Scott es pues un perfil de omega 3, ¿no? Que busca un reemplazo de alimento porque de esa manera trataban de complementar mi alimentación. Hoy creo que hay cosas sumamente interesantes que si las entendemos de manera correcta y más pensando en que el perfil sea deportivo. Si la suplementación es deportiva, tiene unos índices muy altos de nutricionales. Entonces no estoy tomando placebos. Estoy consumiendo el nutriente particular aislado en una dosis muy alta para que yo pueda generar un contrapeso de lo que me hace falta. Claro. Entonces yo pensaría, hay que encontrar, si yo consumo una goma, que eso es muy común, sobre todo en el mercado americano, una goma, y el índice de EPA es del 60,
cuando yo debería consumir 480. No te sirve de nada. ¿Para qué lo estoy consumiendo? Hay muchos multivitamínicos que tú dices, este multivitamínico trae todo. No, pero trae 1 gramo de vitamina D, otro gramo de vitamina E. Entonces no te sirve de nada porque el gramaje es muy pequeño. En cambio, a que te tomes uno de 400 o 600 de vitamina D o E. Sí, en la parte de los multivitamínicos, es raro que yo los utilice en casos cuando hay anemias perniciosas. Me parece que son muy útiles, pero aquí hay un tema muy importante. El tema multivitamínico rompería una regla fundamental de la nutrición, que es el principio de bioindividualidad. Entonces, ¿cómo podrías con una fórmula general atender a toda la población? Sí. O sea, a ver, yo tengo una tienda especializada en suplementación, ¿no? Y tengo más de 52 laboratorios. Para mí lo más sencillo sería tener un solo laboratorio y compartir con esta fórmula, como hacen marcas mexicanas. Tienen una formulación específica para todo tipo de población. Eso rompe el principio. Claro. Tendrías que tener. ¿Y tienes en la Ciudad de México? Sí, claro. Oye, netas madres, ¿y en qué otros estados? Y mandas por FedEx. Oye, pero ¿nos haces precio aquí de la neta madre? Claro, por supuesto que sí. ¿Nos das un descuentito? Te lo prometo que sí. Pero ¿cómo vamos a saber qué necesitamos? O sea, ahí tienes perspectivas. Tú puedes armar para mí hay suplementación que es esencial, que si en la alimentación no está equilibrada la debes de consumir, como los omega 3. Normalmente cuando tú quieres regular el volumen calórico de una dieta, lo primero que castigas es el índice de grasas, fundamentalmente, porque es lo calóricamente más alto. Claro. Cuando yo estoy castigando la grasa que proviene del alimento, necesito suplementar desde mi perspectiva para poder generar el equilibrio metabólico. Entonces, de ahí viene la formulación. El juicio es qué perfil de alimentación estoy llevando para poder entender qué le hace falta, en dónde está desequilibrada. Algo que yo he aprendido con los años es no hay ningún esquema de alimentación perfecto. Ninguno. Yo a lo largo de los años he entendido que tengo que mezclar, entrelazar los esquemas de alimentación para hacerlos óptimos. Porque un perfil cetogénico va a tener características que van a tener un déficit específico de carbohidratos y eso me va a traer reservas de glucógeno bajos. Entonces yo necesito una formulación o un alimento que me promueva un estado de energía suficiente para que el cuerpo pueda operar. Entonces, regresando ahí un tema yo te diría, si yo estoy practicando un esquema, porque todos lo hacen, todos tienen un esquema de alimentación. Lo que pasa es que no están sensibles a ese tema, pero en el día a día, hasta aquellos que dicen no cuidar su alimentación, lo hacen porque eligen en todo momento qué desayunan, qué comen y qué cenan. Y eso tiene una interpretación en comida. Si yo entiendo esa interpretación, diría, mi alimentación está en un déficit de este y este nutriente. Y entonces ahí vale la pena la suplementación complementaria. Ok. Oye, pero entonces, ¿cómo sabríamos qué tendríamos que tomar? O sea, tú dices el omega como base, ¿no? Y aunque no estés a dieta. O sea, porque podría ser que si llevas un perfil de dieta mediterránea, no es un nutriente que va a estar falto en tu dieta. Lo que yo entendería es sumamente difícil que vaya una consulta de nutrición. Es raro porque es aburrido. O sea, estás hablando de lo mismo. La gente acostumbra a hacer lo mismo, o sea, los mismos perfiles de dieta y te van intercambiando los perfiles. Para mí, la nutrición es uno a uno. O sea, es una experiencia en donde la persona se relaciona contigo para entender cómo vives tú, para poder entender qué necesitas. Hacerte un traje a la medida. Totalmente. Pero si hay alguien que por chamba, lo que sea, no puede ir, ¿qué le recomienda? ¿Qué suplementos le recomiendas tomar? ¿O no podrías hacerlo? No, yo creo que uno que sería básico, por ejemplo, que sí sería de aplicación general, la proteína en polvo. Sé que hoy está muy mal vista porque hay mucha gente que no la acepta. ¿Qué marca? ¿La tuya? No, yo no tengo marca propia. Lo que hago, nosotros importamos y tenemos muchos laboratorios porque el tema de las suplementaciones esa es una gran pregunta que todo el mundo hace. ¿Cuál es la mejor fórmula? ¿Cuál es el mejor laboratorio? No hay mejor laboratorio.
es el adecuado para ti. Puede ser que una proteína no tan pura, estamos hablando de niveles de pureza, Isopure Nectar, ISO 100, esos digamos que traen un grado de disolución y de pureza muy alto del 93%. Para ti, que tienes una actividad física demandante, necesito un índice de carbohidratos añadido a la dieta y necesito enzimas en ella. Entonces puede ser que la proteína ultra pura no tenga esas condicionantes de las enzimas añadidas a la proteína. Si yo tengo una condicionante de una poca disposición de la proteína o síndrome de colon irritable o intestino, no te va a funcionar esa a ti. No te va a funcionar. Claro. Pero no es porque la proteína sea mala. ¿Me explico? Es porque es el producto adecuado para ti. Por eso el juicio por eso el valor de que alguien te acompañe en la nutrición es que tenga el juicio dentro de su experiencia trasladado a decir, desde mi perspectiva te hace falta esto. Pero eso lo vas a ver en condicionantes clínicas, porque ahí vas a testear al paciente. Vas a decir, ok, tú venías de esta problemática, ¿no? Tú venías de una condicionante de fibromialgia. Si yo te cambio el esquema de alimentación y suplemento de la manera adecuada, ¿puedes estar sin el medicamento, sí o no? Y entonces el paciente lo va a hacer y se va a comprobar que la base fundamental de la pirámide es la alimentación. Lo que pasa es que nosotros invertimos la alimentación hace mucho tiempo en tablas en donde la base piramidal de la alimentación es 40-50% de carbohidratos, un índice de proteínas y un índice muy bajo de grasas, del 10%. Para los puristas eso será inapropiado, pero para mí debiera ser totalmente inverso. Las grasas en la parte baja, ¿no? Que ese es el fundamento de una dieta mediterránea. Las proteínas en un índice alto y conforme yo voy avanzando en la edad, voy incrementando el índice proteico a valores inclusive de un atleta, aunque yo no haga ejercicio, para poder convertir mi tono muscular. Pues ese es otro gran tip. Claro. ¿No? Yo tengo que ir en reglas. O sea, si voy a matemáticas, yo debería de ir 1.8 a 2.2 gramos de proteína por cada centímetro excedido del metro. Cuando yo entro en edades vulnerables, en donde empiezo a tener una disminución de la masa muscular, sobre todo porque la mujer entra en una disminución del tejido de masa muscular por el cambio hormonal. Claro. Y ahí no hay nada que lo pueda detener. O sea, aprovechando que vamos a luego invitarte porque vamos a hablar sobre tips para el antienvejecimiento. Wow, es un gran tema también. Cuéntanos, así unos tips para no envejecer, así cuidando tu alimentación. Mira, hay muchísimo al respecto sobre el tema de los antioxidantes, el nivel de colágeno que debe haber en la piel. Para mí la perspectiva es el volumen nutricional, la capacidad de absorción de los nutrientes. Antes de utilizar un complementario de un antioxidante, yo me cercioraría que tengo una capacidad alta de absorción. Porque ¿cómo te cercioras? Si lo dice tu piel, o sea, si yo estoy en un grado de envejecimiento, por ejemplo, o sea, yo ya noto que hay líneas de expresión y demás, es que hay disfunción, o sea, están disminuyendo las funciones tiroideas, o sea, hay varios factores alrededor. O es el paso de los años y el cambio en la integración del tejido de la piel. Yo puedo mandar nutrientes específicos. Hoy lo que vas a encontrar es colágenos, vitamina A, vitamina C aislada. Lo que pasa es que la A no es tan común porque es tóxica si se toman dosis altas. Entonces, las otras que son hidrosolubles, aunque las consumas en dosis altas, no son un factor de riesgo. Por eso son más comunes. Pero si yo hiciera eso primero, si yo voy a utilizar la regla del colágeno, me cercioraría que la vitamina C en dosis altas y la vitamina E están pegadas al colágeno y que no hay interferencia de nutrientes al aplicar la regla. Porque muchas veces yo puedo estar suplementando para obtener un resultado y generando una interferencia de la absorción del nutriente con otro nutriente. ¿No? Pasa mucho con una referencia del hierro. Yo estoy buscando resolver una anemia a través de una ingesta alta de hierro, pero estoy suplementando con calcio. Olvídalo. Es un factor que se contrapone. Eso, más allá de la estética, es un tema de nutrición clínica. Tienes que entender esas condicionantes para poderlas trasladar a una estrategia correcta. Claro. A final del día, nadie tiene la verdad absoluta. Son corrientes de nutrición, son ideas. Lo que te da la razón es el volumen de consulta, porque en ese momento tú puedes validar
todas las teorías de nutrición que tengas en la mente. Entonces es parte fundamental, y por eso yo le agradezco a mis pacientes, porque mi paciente es mi maestro. Wow. Yo estudio y hago mi trabajo, pero ellos son los que determinan el alcance de lo que yo estoy estudiando. Entonces, oye, está increíble, mi Ricardo. Pues muchísimas gracias por esta gran plática. Netas madres, ya no tenemos pretexto de visitar a Ricardo o seguir los tips que nos acaba de dar, ni de suscribirse al canal. Mi Ricardo, no sé, ¿qué le quieres decir a la gente que te está viendo de La Neta Madre? Solo agradecerle su tiempo. Espero que esta plática sea nutritiva, que les traiga algo a su vida, un aporte. Y que estoy encantado de estar contigo, una persona divina, que hayas compartido este espacio conmigo y que, bueno, pues espero verlos, algunos de ellos, que encontremos un medio de comunicación, y muchas gracias por su tiempo. Y un descuento, ¿verdad? Por supuesto. Pues ahí lo vamos a poner. Si ponen Neta Madre, un descuento. Te lo prometo. Ay, mil gracias, mi Ricardo. Miles de besos a la gente bella que nos está viendo, y estamos empezando con el pie derecho aquí en La Neta Madre. No te pierdas el próximo capítulo de La Neta Madre.